Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Ruth Palacios Olaya. Soy alumna del segundo semestre académico de la Universidad Jaime Bauzá y Mesa. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es la libertad de expresión en nuestro país. La libertad de expresión en nuestro país. Pues está claramente definido que la libertad de expresión es un derecho. Es un derecho que toda persona tiene derecho al pensamiento, tiene derecho a la libertad de expresión. Esto está claramente definido. Este derecho no se agota, es un interés subjetivo de comunicar sin ningún tipo de trabas ni censuras previo pensamientos, opiniones y hechos, ¿no? O de acceder también a informaciones y conocer opiniones, ideas o puntos de vista ajenos. Y además cuenta con una trascendencia objetiva o institucional que está vinculada al funcionamiento del sistema democrático. Todo esto pues a través de una variada forma de comunicación, sea oral, sea escrita, a través de símbolos, radio, televisión o cualquier otra modalidad. De esta manera, pues la libertad de prensa vendría a ser una especie del género de la libertad de expresión. Por ello, cuando se alude a la libertad de prensa, solo se está tomando en consideración uno de los aspectos de la libertad de expresión. Así, desde su dimensión institucional, la libertad de expresión constituye a la transparencia, a la participación informada y racional de las personas en asuntos públicos. Ahora, la Sociedad Interamericana de Prensa ha venido precisando alcances, promoviendo su protección y celebrando acuerdos y declaraciones, ¿no? Entre los cuales destaca por su importancia pues, la Declaración de Chapultepec, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha pasado con la libertad de prensa en nuestro país durante este proceso de pandemia que se vive a nivel mundial y que nuestro país tampoco es la excepción? Y en nuestro país más por el proceso político que ha atravesado en los últimos tiempos y que ha coincidido con un proceso electoral político en nuestro país. Durante las protestas ciudadanas por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y la toma de mando del señor Manuel Merino en el año pasado, en noviembre, más de 40 periodistas que trabajaron en la cobertura de estas manifestaciones fueron atacados por la Policía Nacional. Por 2 décadas los periodistas peruanos no habían sufrido la agresión física directa por parte de las Fuerzas Armadas. Había cesado y se conservaba pues, ¿no? un ambiente ordenado entre las fuerzas de la Policía Nacional de nuestro país y la prensa, ¿no? Cosa que se desnaturalizó durante este proceso. Ahora, para nadie es un secreto que la emergencia del COVID-19 ha golpeado a los medios de comunicación. En el Perú muchos medios de comunicación nacionales mantienen sus compromisos con la ciudadanía, mantienen sus compromisos con sus trabajadores. Algunos medios impresos locales, sin embargo, comenzaron a suspender sus publicaciones por órdenes del gobierno, ¿no? Se hizo la reducción en publicidad debido a la emergencia del coronavirus. Esto los políticos lo usaron como una oportunidad para poder sacar provecho y cometer algunas irregularidades en sus planes de gobierno. Luego de todo este proceso bastante conflictivo que se vivió en nuestro país, ligado a la libertad de expresión, nos preguntamos, o se pregunta gran parte de la ciudadanía, después de este proceso electoral también en la que se eligió a un nuevo presidente, en la que asumió un nuevo presidente, que es el señor Pedro Castillo, sale la pregunta, ¿acaso el gobierno de Pedro Castillo pone en riesgo la libertad de expresión? Pues es ampliamente conocido que una de las características que tiene el presidente, nuestro presidente, es su retenencia a dar entrevistas, ¿no? A los medios de comunicaciones tradicional, ¿no? Y más aún a los medios de alcance nacional, cosa que sí solían hacer los mandatarios anteriores. El señor Pedro Castillo no ha brindado una sola entrevista desde que asumió su cargo.
y solo se ven algunas que otras declaraciones bastante escuetas en raras ocasiones, y sobre todo cuando hay eventos oficiales trascendentes, ¿no? Son las únicas oportunidades en las que, digamos, se le ha escuchado algo, ¿no? En los pocos meses que tiene el gobierno se han registrado incidentes con reporteros en los que se ha obstaculizado de forma brusca, ¿no? Para que no se acerquen al presidente. Incluso el primer presidente del Consejo de Ministros que tuvo este gobierno le dijo a un reportero: tienes que lavarte el oído porque no escuchas, ¿no? Eso fue además ampliamente conocido. Sí, existe un riesgo para la libertad de expresión en el Perú. Un ejemplo de ello, pues, es que la bancada de Perú Libre ha presentado un proyecto que busca ejercer control directo sobre el contenido de los medios de comunicación, ¿no? Al respecto, por ejemplo, el portavoz de Fuerza Popular ha dicho claramente y contundentemente, Hernando Guerra García, ha dicho que la iniciativa de Perú Libre busca controlarlo todo, ¿no? Y un mecanismo para ello es intervenir o chantajear a los medios de comunicación. Definitivamente es sumamente preocupante que se esté dando este tipo de propuestas, aunque no resulte extraño. Este gobierno tiene serios problemas de comunicación, eso es evidente, en todo el país. Se viene limitando el acceso a la prensa, ya que no se le permite ni siquiera el ingreso a la prensa, a Palacio de Gobierno, ¿no? Y se producen situaciones de agresión a periodistas. Bueno, en conclusión, todos sabemos que sin libertad de expresión, que sin libertad de prensa, no puede haber democracia. Defender estos principios tiene que ser entendido no solo como un asunto de convicción, sino también como un asunto de supervivencia. Y respecto al proyecto presentado por la bancada de Perú Libre sobre los medios de comunicación, simplemente no es compatible con el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, ya que pues trata de una implementación de modelos que propician la extinción de estos principios básicos, en lo que claramente se ve que la democracia muere. Sin duda alguna necesitamos prensa que vigile, necesitamos prensa que fiscalice el poder, no una enconcertada y sometida, ¿no? al gobierno, a este o a cualquier gobierno. Tampoco en constante amenaza de ser silenciada o intervenir, pues, ¿no? La libertad de prensa definitivamente lo es todo, lo es todo. Gracias.